Listo, Grita, cuando quieras. Bueno, perfecto. Vamos a poner, ahí está, en modo presentación. Bueno, buenos días. Como somos poquitos, así que siéntanse con la libertad de preguntar lo que quieran, de detenerme cuando algún concepto es claro o no soy lo suficientemente clara yo para poder contarles de qué se trata esta técnica. Bueno, haciendo un poco de recorrido, sabemos que el avance en lo que se conoce de los organismos en general nos ha ayudado, junto con el desarrollo tecnológico, a poder tener más herramientas para poder aplicarlos al diagnóstico. Nosotros hoy vamos a ver lo que es la tecnología de microarray, vamos a hacer una definición simple. Sabemos que un microarray es un arreglo de sondas que tienen una disposición regular y ordenada en un soporte que en general este soporte es sólido, ¿sí? Lo que vamos a tratar de ver a lo largo de la clase es en qué se basa esta técnica, qué ventajas presenta la utilización del microarray y qué aplicaciones tiene en el área microbiológica, ¿sí? Para comenzar con esto, lo que vamos a hacer es traer algunos conceptos que ustedes ya vieron en la clase pasada. Primero, sabemos que desde que se descubrió la molécula de ADN por Watson y Crick, sabemos también las propiedades que cuentan. Una de esas propiedades es saber que esta molécula, que es de doble hélice, lo que presenta es complementariedad entre sus cadenas. Esta complementariedad lo que nos permite, en una apoyatura en tecnología, es poder hacer hibridación y técnicas que utilicen la hibridación para poder desarrollar tecnología diagnóstica. Ustedes vieron en las clases anteriores, estuvieron viendo el Sauer blot, el dot blot, todos que tienen, o sea, se basan en este tipo de hibridación. Cuando nosotros hablamos de hibridación, vamos a tener dos moléculas participantes, ¿verdad? Una molécula de ADN de simple cadena, la que nosotros conocemos su secuencia, y una segunda molécula que también es monocatenaria y que es a la que vamos a tratar de conocer y que se llama diana o target, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de hibridación, sobre todo cuando hablamos de hibridación de sondas de ADN, sabemos que la hibridación se va a dar conforme a la complementariedad que tengamos entre esas dos secuencias que nosotros queremos analizar. O sea, la complementariedad que va a tener esta sonda con nuestro tejido diana, ¿sí? Y por otra parte, la formación de este híbrido va a depender o va a tener la estabilidad de acuerdo al grado de homología que presenten las secuencias. Este principio de lo que es la hibridación es lo que a nosotros nos va a ayudar en la parte experimental del desarrollo de la tecnología de microarray. Me deja pasar. En modo de presentación, ¿les queda muy incómodo si se los proyecto así? Porque no me deja pasar se ve en bien. pantalla. Se ve re bien. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me dicen porque no me deja pasar las diapos. Hasta acá vamos, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, como les contaba, el desarrollo y el conocimiento del genoma, de los genomas de los distintos organismos, nos fueron dando bases para esto que nosotros hablábamos recién, que en el proceso de hibridación vamos a tener una sonda que tiene una secuencia conocida y vamos a hibridarla con una secuencia que es de nuestro interés. El gran conocimiento con el desarrollo de los métodos de secuenciación y el conocimiento de los genomas, lo que nos brindaron es información suficiente para poder idear tecnologías
que basándose en la hibridación me permitan muchas aplicaciones diferentes. Una de esas, como vimos, es el microarray. Clasificaciones de para qué puedo usar el microarray hay muchas, pero vamos a basarnos en las dos aplicaciones que tienen mayor utilidad o que están más desarrolladas en diferentes organismos, ¿sí? Por una parte se puede utilizar para la genotipificación. ¿Qué es la genotipificación? Bueno, es la determinación de variantes o alelos de distintos segmentos que pueden ser un gen, uno solo en un gen, o varios sitios en un gen, ¿sí? Cada uno de esos sitios que nosotros determinamos su genotipo, lo importante de ese genotipo es que va a estar asociado con alguna característica de interés. Por ejemplo, la presentación de una patología, o la presencia de un microorganismo dado, o determinadas características de interés, como pueden ser productivos, reproductivos, etc. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otra gran ala, que es la genómica funcional. ¿Cómo utilizamos los microarrays en la genómica funcional? Acá tenemos un paso previo. Nosotros cuando hablamos de genómica funcional, lo que estamos haciendo es ver el producto, o sea, el ARN mensajero, que está actuando. ¿Por qué nos basamos en el ARN mensajero? Porque es la expresión de los genes que están actuando bajo ciertas circunstancias en un momento dado. Entonces, lo que nos permite es tomar en ese instante de ser, por ejemplo, una infección, la muestra de ese tejido, por ejemplo, y trabajar sobre qué mensajeros se están expresando en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí nos va a indicar qué genes se están habilitando en ese momento, en esa instancia en particular. Entonces, nosotros, primero se va a aislar ese ARN, pero para la tecnología de microarray, ese ARN lo vamos a pasar a ADN copia, ¿sí? Ustedes ya vieron el proceso de lo que era la transcripción inversa, ¿verdad? Vemos la clase pasada, creo. Perfecto. O sea, lo que nos permite este método es pasar de ARN a ADN, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos es importante? No solamente saber de dónde voy a tomar la muestra, ¿sí?, para aislar lo que realmente necesito testear, sino también es qué cantidad de material, o sea, en nuestro caso va a ser los ácidos nucleicos, tengo para hacer este ensayo, y cuál es el estado de este material que yo voy a extraer. Entonces, se toma la muestra, a partir de la muestra se hace una extracción, que va a ser diferencial si es de ADN o si es de ARN, y después con esta muestra, cuando yo ya obtengo el material de estudio, que es el ácido nucleico, lo que voy a hacer es, por un lado lo voy a cuantificar, o sea, lo que voy a determinar es la cantidad, la concentración de ese ácido nucleico en la muestra, ¿sí? Esta técnica requiere aproximadamente de una concentración, yo acá les puse 50 nanogramos microlitros, entre 20 y 50 nanogramos microlitros es lo que nosotros vamos a necesitar como concentración de ese ácido nucleico en la muestra para poder trabajar. Pero además de tener esa concentración, lo que me importa saber es cómo es el estado de ese ácido nucleico. ¿Por qué? No es lo mismo que se encuentre en un estado íntegro, ¿sí?, que si ese material se encuentra degradado. Cuando se encuentra degradado es difícil y muchas veces no termina siendo como, no nos termina sirviendo como muestra de inicio de la técnica. Estos que son, en cada paso ustedes van a ver que nosotros tenemos chequeo. Al ser una técnica muy cara y muy compleja, lo que tenemos es que cada paso que vamos dando en la técnica, vamos teniendo un chequeo para ver si vamos bien, ¿sí?
Si no, tengo que volver el paso para atrás. ¿Estamos? Entonces, en el gel que yo les muestro acá, a la derecha, tenemos, es un gel de agarosa del 1%. Ustedes saben que según la concentración de agarosa es el poro que me da ese gel, entonces es lo que me permite saber si voy a separar moléculas de qué peso, ¿sí? Y lo que acá tenemos es, en la calle 1, una muestra que está íntegra. ¿Ven que se ve una bandita claramente? Quiere decir que el material no está degradado, que tengo todo el material como si fuera el genómico completo. Y desde la calle 2 hasta la calle 5 lo que vemos es distintos grados de degradación. En general, hasta la calle 2, una degradación poca o nos permite poder trabajar. Ya en los demás grados de degradación del material genético no nos permiten avanzar con el estudio. Entonces es importante que una vez que lo extraigamos y podamos saber la cantidad de material que contamos con nuestra muestra, también sepamos qué calidad de material tenemos para seguir trabajando. Obviamente, este material se va a chequear tanto si trabajamos con ARN como si trabajamos con ADN, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, necesitamos asegurarnos que la muestra de partida es apta para continuar con nuestro proceso. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, súper claro. Bueno, acá lo que les puse en esta diapo es el proceso básico de la técnica. ¿Qué pasos necesitamos seguir para que esta técnica se lleve adelante? ¿Sí? Ustedes la van a poder seguir claramente porque saben lo que es una amplificación y saben lo que es una hibridación. Así que son las cuestiones básicas que se van a poner en juego para poder desarrollar esta técnica. Tenemos entonces, nosotros ya extrajimos el material, ya tenemos los ácidos nucleicos preparados para entrar en el proceso de detección. Se va a hacer una amplificación del material, luego una fragmentación, para después pasar a una etapa de hibridación, donde van a empezar a actuar las ondas, una etapa de ligación, donde va a actuar una segunda sonda, que nos va a permitir, como etapa final, hacer una detección de qué es lo que sucedió con nuestra muestra. ¿Sí? Ahora las vamos a ver a cada una en detalle. Entonces, en la primera etapa lo que vamos a hacer es una amplificación. ¿Una amplificación de qué manera? Una amplificación del genoma total, de la muestra, todo lo que nosotros extrajimos como ácido nucleico, ¿sí? Como ADN. Porque como dijimos es, o trabajamos con ADN directamente, o podemos trabajar con ARN, pero lo pasamos a ADN copia. Entonces, tanto en un caso como en el otro, lo que vamos a hacer es vamos a amplificar todo ese material que obtuvimos. Esta amplificación, a diferencia de la que vieron como una PCR convencional, lo que sucede en este caso es que se hace con una sola temperatura, es un trabajo enzimático, y tarda 23 horas. O sea, es una amplificación larga. Se deja de un día para el otro amplificando todo el material que nosotros tenemos en la muestra. Como segundo paso, lo que vamos a tener es una fragmentación que la vamos a hacer a través del empleo de enzimas específicas. ¿Qué tipo de enzimas? Bueno, van a ser endonucleasas, pero lo que van a tener es que van a poder cortar ese ADN en determinadas secuencias que se encuentran a lo largo del genoma, pero que son frecuentes de encontrar a lo largo del genoma. ¿Sí? Y por otro lado, lo que voy a hacer en este paso es controlar si esa fragmentación se llevó adelante o no. ¿Sí? Entonces, nosotros lo amplificamos, lo dejamos fragmentando. Esta fragmentación se lleva a cabo con enzimas específicas, como les decía, a una temperatura constante y a un tiempo exacto. Lo que tiene de importante este paso es que el proceso de fragmentación
lleva, por ejemplo, en el caso que nosotros utilizamos, son 30 minutos. No nos podemos pasar ni lo podemos hacer más corto. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer problemas en la fragmentación del material. Si lo dejamos mucho, se va a cortar más de lo que queremos y vamos a obtener fragmentos que no nos van a servir para el resto del proceso. Y si lo dejamos poco, vamos a tener fragmentos tan grandes que tampoco nos van a servir para hacer el testeo posterior. ¿Sí? Lo mismo con el tema de la temperatura, ¿no? O sea, el trabajo de la enzima a ciertas temperaturas, ciertos tiempos, como que también para que sea exacto el fragmento que sale, digamos. Claro, acuérdense que cuando nosotros usamos en esta parte de distintas tecnologías, siempre las temperaturas son importantes porque hacen que, en el caso de las enzimas, corten o no corten, ¿sí? Entonces necesito una determinada temperatura para que sea efectivo el trabajo de esa enzima. Entonces, en este caso, además de la temperatura, es súper importante el tiempo, porque como son cortes a lo largo de todo el genoma, si yo lo dejo, como son lugares frecuentes a lo largo de todo el genoma, lo voy a fragmentar más de lo que quisiera. Si lo fragmento más, no me sirve, porque son fragmentos muy pequeños que para después interactuar con la sonda traen inconvenientes, ¿sí? Entonces, una vez que lo amplifiqué y lo fragmenté, tengo que controlar que esa fragmentación me quedó dentro del rango que a mí me interesa. En este caso, otra vez, trabajamos con una electroforesis en geles de agarosa. Esta vez es una agarosa al 4%, es como una gelatina dura cuando le pusieron la mitad del agua que llevaba. Así es. Y lo que me permite es separar fragmentos más pequeños que los que separábamos con el 1%. Acá me interesa que la mayoría de esta muestra que yo metí me genere fragmentos entre 25 y 125 pares de bases, ¿sí? Que van a ser los que yo necesito, el tamaño de fragmento que yo necesito para continuar con la tecnología de microarray. Bueno, entonces ya tenemos el material preparado, ahora vamos a empezar este proceso que dijimos de hibridación. Nosotros cuando definimos a los microarrays, dijimos que eran arreglos de sonda que estaban fijados sobre un soporte sólido, ¿sí? De una manera ordenada. Bueno, acá lo que vemos es, este sería el soporte sólido, que es lo mismo que este gris que tenemos del otro lado, ¿sí? La sonda, que tiene esa secuencia conocida, ¿sí? Y este es nuestro ADN Diana o Target. Este es el que nosotros queremos estudiar. Este que queremos estudiar es una parte de ese ADN fragmentado que yo obtuve en la parte anterior. Por eso es importante, las sondas tienen entre 25 y 30 pares de bases. Entonces, se trata con el tejido Diana tiene que tener también ese largo para poder efectivizar el proceso de hibridación. Fragmentos más chicos o más largos van a presentar hibridaciones inespecíficas que no nos van a ayudar a que esta técnica tenga el poder discriminatorio que nosotros necesitamos. ¿Sí? Una cosa con el proceso de hibridación. Nosotros, cada muestra va a estar en un lugar específico, pero a su vez ese lugar específico está dividido como en sitios donde cada sitio va a tener sondas del mismo tipo. O sea, la información es redundante, ¿sí? Si yo quiero chequear determinada posición a través de una sonda para saber si tiene una variante o la otra, esa sonda va a estar repetida varias veces. Esto va a ocurrir con cada una de las sondas que yo vaya a poner para actuar con, con mi muestra Diana, ¿verdad? Entonces, voy a tener que cada muestra que yo voy a analizar va a estar interactuando a través de un proceso de hibridación con varios tipos de sonda y cada tipo de sonda va a estar representada a su vez por varias sondas. ¿Se entendió esto o me quedó medio como un juego de palabras? No, está claro. ¿Estamos? Bueno.
Una vez que nosotros ya hicimos incidir a nuestra muestra, ¿sí?, con la sonda que estaba fija en mi soporte, lo que vamos a hacer ahora es revelar. Esta parte es la que por ahí es un poquito más dificultosa. ¿Por qué? Nosotros ahora vamos a tener una segunda sonda que va a actuar y que va a ser la que va a intervenir en el revelado, ¿sí? Yo acá les puse, díganme si se entiende. Tengo, acá es una doble cadena de ADN, ¿sí? Supónganse que es la cadena Watson y la cadena Crick. Nosotros trabajamos en simple cadena, o sea, lo que vamos a detectar, para lo que se va a diseñar el proceso, es para detectar en una posición determinada, ¿sí?, un SNP. ¿Se acuerdan lo que era un SNP? ¿Eso lo vieron? Sí, no me lo acuerdo. ¿Sí? ¿Se Un acuerdan? polimorfismo, sí. Un polimorfismo que incluía ¿qué? Un nucleótido. Un nucleótido solo, ¿sí? O sea, tengo en una posición de la secuencia que yo estoy analizando, diferencia solamente en la posición de un nucleótido. Entonces, acá, este lugar puede estar ocupado o por una G o por una T, ¿verdad? Según sea una G, va a ser una, si está una G va a ser una variante, y si está una T va a ser la otra variante. Cada lugar, cada SNP que nosotros ponemos en una sonda, en un microarray, que esto es una cuestión de diseño fabuloso que tiene esta metodología, me distingue un lugar específico. Este lugar específico, obviamente a través de estudios anteriores, lo que está es relacionado con alguna de las características que mencionábamos al principio, o con la presencia de un microorganismo particular, o con alguna característica, una cepa resistente, o una cepa con mayor patogenicidad, alguna característica. O sea que cada una de estas ondas tiene importancia con una característica que nosotros queremos buscar en particular. Entonces nosotros acá, en el segundo, tenemos, esta es la sonda que está fijada en mi soporte, ¿sí? Esta que está en líneas discontinuas es mi cadena diana, ¿sí? Fíjense que se va a pegar por homología total con esta sonda que yo diseñé hasta el sitio anterior a la presentación del polimorfismo, ¿sí? O sea, acá tenemos la hibridación, el proceso de hibridación que nosotros habíamos realizado en la etapa anterior. Ahora, ¿qué sucede? Dijimos que en este lugar puede haber o una G o una T. ¿Estamos? Según haya una G o una T, se va a pegar una segunda sonda. Pero esta segunda sonda tiene asociado un apteno, ¿sí?, que es una molécula de bajo peso molecular, que no cambia la conformación de lo que está sucediendo, sino que simplemente me va a servir para poder diferenciar si en ese sitio específico hay una G o una T, ¿sí? Entonces, voy a tener unas segundas ondas que tienen las dos posibilidades de asociarse aquí, ¿sí? Una con un apteno de un color, si tiene que asociarse, si hay una G, esta segunda sonda va a comenzar con una C, ¿verdad? Y si acá hay una T, esta segunda sonda, con otro apteno diferente, va a tener una A. Entonces, si tengo una variante, se va a pegar una segunda sonda de un tipo, del apteno 2, y si tengo la otra variante, se va a pegar otra segunda sonda con un apteno 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Profe, perdón, Sí. yo me perdí un poquito. Bueno, ¿Cómo sabemos que en la diana tiene ese polimorfismo para que se vayan a unir las ondas reveladoras? No sé si se explica no sé sí. si se entiende mi duda. Me perdí ahí. Sí. Esta tecnología lo que tiene es que necesitas conocer muchísimo
la secuencia sobre la que vos vas a actuar, o sea, el genoma del organismo con el que vos vas a actuar. Como vos lo conocés tanto, vas a saber qué segmentos del ADN poseen ese SNP. Y no solamente ese SNP, sino cómo es ese SNP, ¿sí? Y eso, cómo está relacionado con una característica que yo quiero analizar. O sea, yo esta variación, que haya una G o una T en mi tejido diana, lo conozco, ¿sí? Lo que uso esta tecnología es para determinar si hay una G o una T. ¿Por qué? Porque ese sitio yo sé que es informativo. Ese sitio, según tenga una C o tenga una G, va a estar ordenado, tiene concordancia en una característica que yo quiero analizar. Suponete, si tiene una G, yo sé que va a ser una cepa normal. Pero si tiene una T, en ese sitio específico, va a ser una cepa superpatogénica. ¿Se entiende? Entonces yo conozco como sistema. En lo que te ayuda a vos es a determinar qué es lo que está sucediendo en cada sitio informativo en particular. Claro, lo que busco es, yo sé que en ese sitio puede pasar algo y quiero saber qué es lo que pasa en este genoma que quiero averiguar de la diana. Claro. Y esto no solamente está sucediendo en este sitio, sino que está sucediendo en 60.000 sitios más, que son informativos todos. ¿Sí? Vos con esta metodología podés chequear, en la actualidad hay hasta la posibilidad de chequear 65.000 sitios que presenten un SNP, obviamente que son de sistemas que, como uno los conoce mucho, ya están correlacionados con una característica de interés. ¿Sí? Por ejemplo, también puede ser la determinación de qué cepa es. ¿Sí? Si está presente una G es una cepa, y si está presente una T es otra cepa. ¿Sí? Entonces, una de las desventajas, después la vamos a mencionar, es esto. Esta tecnología es espectacular porque te da muchísima información, pero a su vez vos tenés que tener muchísimo conocimiento del sistema, ¿sí? Para poder diseñarla. ¿Estamos? Claro, tenés que saber demasiada información acerca de lo que estás queriendo averiguar. Claro, porque además, vos imaginate que era lo que les decía en las diapos anteriores. Vos tenés, como esto, 60.000 sondas más actuando en el mismo momento, hasta, ¿no? El número puede variar. Vos conocés precisamente el sistema que estás analizando, conocés cuáles son los sitios informativos y querés determinar qué es lo que sucede en cada uno de esos sitios informativos. Pero además, como conocés tanto el sistema, sabés qué pasa con la determinación de las variantes en cada sitio significativo. Claro, o sea, sabemos también cómo interpretar el resultado. ¿A eso sería? Sí. 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 Ahí Lo me que va te cerrando. permite la técnica es el avance de trabajar en estudios de hace unos años que se hacían con muy pocos genes, a trabajar muy pocos genes o pocos sitios informativos, a trabajar con una cantidad de datos impresionantes, ¿sí? Lo cual también conlleva a que necesites soportes bioinformáticos mucho más fuertes. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. Muchas gracias. no, por favor, estamos para eso, así que interrúmpanme las veces que sea necesario. Esto que les decía, es lo que va a ocurrir en cada sitio, con cada una de estas posibles posiciones, se está cumpliendo en el mismo momento. O sea, acá estamos haciendo interactuar a mi muestra diana, que quiero saber qué genotipo tiene en cada una de esas posiciones, con todo ese set de sondas que yo diseñé para que me dieran la información de sitios específicos. ¿Sí? Entonces, nosotros acá lo que obtenemos es, pasado a un gráfico mucho más ameno, ¿verdad? Teníamos nuestro soporte sólido, la sonda que obteníamos,
nuestro tejido diana, ¿sí? Y acá se nos va a asociar esta segunda sonda. Esta segunda sonda, como decíamos, tenía esta molécula, que es este apteno, lo que va a hacer es, va a interactuar después con una proteína, que es la que me va a permitir revelar e identificar si es una variante o la otra en cada uno de los sitios que yo esté analizando conjuntamente. ¿Sí? Entonces, a ver si lo puedo volver a compartir. Ahí se ve mejor. Sí, se ve perfecto, profe. Sí, se veía igual, ¿eh? ¿Se veía igual? Bueno, si me deja pasarlo así, uso el grande, si no, voy a tener que volver no al modo presentación. Entonces, lo que tenemos, vamos, acá es nuestra sonda original, que está fija al soporte, nuestro tejido diana, nuestra segunda sonda, ¿sí? Y ahora se nos va a agregar en esta segunda sonda esta proteína que es la que me va a permitir revelar. ¿Revelar qué? ¿Qué segunda sonda se pegó? Si es la del apteno 1 o la del apteno 2, ¿sí? Lo cual me va a permitir determinar qué variante tengo en cada uno de los sitios que estoy analizando. Entonces, volviendo. Ustedes acuérdense que si estamos hablando de microorganismos, en el caso de las bacterias, tienen un genoma haploide, o sea, debe tener una sola copia. Si nosotros tenemos individuos diploides, lo que voy a tener es que en cada lugar voy a poder determinar si es qué variantes alélicas tiene, pudiendo tener por organismo 2 variantes alélicas en cada uno de estos sitios, ¿sí? Lo cual hace que por ahí la determinación sea un poco más compleja. Entonces, lo que voy a tener, la posibilidad es, esto se mide a través de señales lumínicas, ¿verdad? Entonces, en este caso, acuérdense que siempre me voy a basar en la misma cadena. Supónganse que siempre voy a trabajar con la cadena Watson, ¿sí? Entonces, de la cadena Watson puedo tener o una T o una G. Esto va a fluorecer de una manera, y si está la G, va a fluorecer de otra manera diferente. Entonces, lo que voy a hacer es, me va a determinar cada uno de estos SNPs y me va a decir qué es lo que sucede en cada punto en particular con cada una de las posiciones. Acá me dice AT en un canal y GC en el otro. ¿Por qué? Porque AT va a estar marcado con un tipo de apteno y el G o el C con otro tipo de apteno. Lo que tiene esto, que el soporte bioinformático lo que hace es que podamos detectar qué sucede específicamente en cada lugar, ¿sí? Con cada grupo de sondas iguales. ¿Estamos? Este es en el caso, ¿se acuerdan que nosotros cuando empezamos dijimos que podemos usar los microarrays para la determinación de variantes en sitios informativos, o también lo podemos usar con expresión génica? Si nosotros lo usamos con expresión génica, acá la señal no es como la trabajamos, sino es por intensidad lumínica. Porque lo que nosotros vamos a detectar es la presencia de cierto ARN mensajero, ¿sí? Mientras más cantidad de ese ARN mensajero, que obviamente se acuerdan que lo pasamos a ADN copia. Si ese ADN copia está en poca cantidad o en mucha cantidad, va a variar la intensidad lumínica de la señal. Si tenemos poco ARN mensajero, por lo tanto voy a tener poco cDNA, voy a tener una intensidad lumínica baja. Por el contrario, si este ARN mensajero se produjo mucho en esas circunstancias, lo que voy a tener es mucho cDNA y entonces la señal lumínica va a ser mayor. ¿Sí? Son las dos maneras de poder identificar, por un lado, si trabajamos con genotipos, y por otro lado, si nosotros estamos trabajando con expresión génica. ¿Sí? Acá les presento esto que yo les vengo diciendo, sí, las ondas están en un soporte sólido. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en el equipo que está en la facultad
con 96 muestras conjuntamente, o un arreglo superior de 384. ¿Sí? ¿Qué es esto que les estoy mostrando acá? Esta es la matriz donde tenemos lugar para las 94 muestras, en las 96 muestras. ¿Sí? Cada cuadradito es una muestra diferente. ¿Sí? Y en cada cuadradito lo que yo tengo es ese arreglo específico de las distintas ondas. ¿Estamos? Entonces, en cada uno de esos cuadraditos, que va a tener la misma muestra, lo que vamos a tener es una variedad de sondas que me van a poder detectar esos sitios informativos que a mí me importan o el nivel de ARN mensajero que tengo. ¿Sí? Discúlpame, Glita, te hago una consulta. Perdón. Sí. No, la mía es muy sencilla. Hoy dijiste que el máximo eran 65.000 sondas. Sí. Acá dice 650K. ¿Hay un cero de más o...? Sí, corrijo. Sí, tengo un cero. Listo. No, eso, nada más. Igual, Porque... sí. Lo que sí, Carlos, es que mientras ahora pasamos al otro arreglo. Nosotros cuando tenemos el arreglo de 84 muestras, el espacio que teníamos en una sola muestra, ¿sí? En el D96, dividido en 4. ¿Sí? 4 de estos puntitos ocupan el mismo espacio que uno de estos. Por lo tanto, ¿sí? Voy por 4 la cantidad de muestras que tenía en el arreglo anterior. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que el espacio es 4 veces más chico que lo que teníamos en el anterior, lo cual también permite que el número de sondas sea menor. El número de sondas por superficie lo que me da es la densidad del array. Y los arrays se clasifican, ¿sí?, según la cantidad de sondas que tienen. ¿Sí? El diseño de estos arrays también se puede hacer a pedido. O sea, yo puedo hacer un array mucho más chico, donde yo simplemente necesite determinar, no sé, 20 sitios únicamente que para mí sean informativos, y con eso determinar qué tipo de microorganismo es, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con otro tipo de array o mucho más chico, a mí me sirve igual. Pero lo que quería de ustedes que me gusta cuando estamos en presencialidad, que ustedes puedan ver estas placas y tocarlas para ver lo que son. Imagínense que por un proceso de fotolitografía se pega cada una de esas ondas a cada uno de estos cuadraditos. ¿Sí? Y eso es lo que después va a interactuar con las muestras para determinar qué sucede en cada sitio. ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo tenía una duda. Sí. Cuadradito es un soporte. Mi duda es, ¿cada cuadradito tiene sondas distintas o todos tienen las mismas sondas y a cada cuadradito le pongo muestras distintas de dianas? Mira, en general los que son comerciales, tienen las mismas sondas en cada cuadradito. Porque yo lo que estoy trabajando es con la determinación de las mismas variantes en mayor número de muestras. ¿Sí? Pero sí se pueden diseñar, obviamente que estamos hablando de costos distintos, pues viste lo que es un mueble a medida y un mueble estándar. Estamos hablando de precios diferentes. Pero sí se puede diseñar en un mismo arreglo, ¿sí? Que tengan determinación para distintas cosas. Cuando esto se empezó, por ejemplo, se hacían estudios donde por ahí en una placa vos podías compartir análisis con otros investigadores que estaban haciendo otras cuestiones. ¿Sí? O también lo que se hace es hacer un set amplio de sondas y cada uno saca la información
que le importa de cada una de esas ondas. ¿Sí? Por ahí no te sirven todas. Por ahí para lo que vos querés hacer, no necesitas todas las ondas, estas 50K, 50.000 sondas, te son informativas. Te son informativas para tu estudio, para tu determinación, 10.000. ¿Sí? Y usás la información de las 10.000. Claro, claro. Yo no sé, siempre meto el costo-beneficio porque me parece que también es una manera de cada uno, según los objetivos que tenga, va a poder darle forma a lo que necesita. Sí, claro, sí, ni hablar. Todo lo que vos tengas comercial va a ser mucho más económico que si vos lo tenés que mandar a diseñar a medida, pero sí se puede hacer. ¿Sí? Más Gracias. adelante puse una foto de, ¿cómo se llama? De determinación de determinadas patologías o determinadas cepas que es para una muestra única y es un chip único para se testean muchas cosas para una sola muestra, que es otra aplicación que tiene esto, ¿sí? Con otra aparatología diferente, pero también se puede hacer por la tecnología de microarray. ¿Sí? Ahora lo que voy a mostrar es cómo se ve, porque nosotros decimos, bueno, sí, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que le saqué es una foto como lo vemos nosotros, el procesamiento de los datos una vez que terminamos de hacer todos los pasos que yo les fui contando. Entonces, lo que vemos nosotros son puntitos, así. En cada puntito lo que voy a tener es ese grupo de sondas que me están detectando lo mismo. ¿Sí? El que sea redundante le da robustez al estudio, porque no es que me lo está diciendo un solo sitio y que por ahí pegó más o menos, sino que se trata de tener muchas ondas del mismo tipo para que esta información que me está dando sea lo suficientemente robusta. Lo que tienen, que siempre en estos ensayos tenemos una muestra que es una muestra control. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos saber es también si el ensayo funcionó, y si no funcionó, ¿es por la muestra o es porque además de todos los chequeos, ustedes vieron todos los pasos, podemos tener algún problema con alguno de los insumos utilizados en cada uno de los pasos. Por lo tanto, tenemos un control que se pone y se corre con las muestras que nos va a indicar, ese tiene que funcionar sí o sí. Si no funcionó, ya es problema de la placa o de alguno de los reactivos, entonces el reclamo viene por otro lado. Y también lo que pasa es que hay áreas que nosotros tenemos que ver claramente. ¿Por qué? El grado de definición de estas áreas, como ustedes ven acá, que yo puedo leer una palabra, sale bien, quiere decir que la placa se corrió correctamente. ¿Sí? Si nosotros acá en todas las letras no tuviéramos una buena definición, podemos llegar a tener algún inconveniente en lo que fue la definición de la placa. Eso o este rectángulo oscuro que vemos acá también son para definición. Ahora, cada uno de estos cuadraditos que ustedes ven ahí, cada uno de estos cuadraditos es un set de sondas que actuó con una muestra específica. Esto no es que nosotros leemos cuadradito por cuadradito, no se preocupen, existe un software que lo que nos permite es poder leer qué es lo que sucede con cada uno de estos puntos y determinar cuál es la variante o la intensidad de producción en cada uno de esos espacios. ¿Sí? ¿Hasta acá fuimos? Sí, es como que le pones un control positivo y negativo para ver si estás haciendo las cosas bien, más o menos. Sí, aparte porque los reclamos van por distintos lugares, ¿no? Claro. En ese caso. Profe, ahí se ven, quizá me estoy adelantando o no sé, o digo una burrada,
pero se ven No, ¿por qué? cuadraditos que son blancos, otros que son negros y otros que tienen como un color intermedio. Sí. Y mi duda es, nosotros dijimos que generalmente el soporte son todo de la misma sonda y trabajamos en distintas muestras. Entonces, ¿son distintas muestras de distintos organismos o son distintas muestras del mismo? Me mareé en cómo interpretamos esto. ¿Viste? Mira, vamos a ir para atrás. Si yo te señalo este cuadradito acá, ¿sí? Este cuadradito es este cuadradito, suponete. Sí. Este cuadradito, ¿ves que se puede definir? Si lo pudiera mostrar Sí. con más detalle, se ven diferencias entre cada cuadradito que forma parte de la placa. Vos eso en pantalla lo podés ver. O sea, yo voy a ver cada muestra qué es lo que sucedió con las ondas que yo le hice interactuar. ¿Sí? En cada uno de estos cuadraditos voy a tener una ubicación específica y en esa ubicación específica va a haber varias sondas del mismo tipo, pero a su vez cada muestra va a interactuar con sondas distintas. Cada una de las sondas me va a dar información sobre un sitio particular. ¿Sí? Sí. Por eso la importancia de esta técnica es que me permite hacer un estudio de muchos sitios, por eso empezamos diciendo que hasta de genomas completos, de genomas tomado de esos sitios que no son informativos, ¿sí? Uh-huh. Y lo puedo hacer, además, con muchas muestras de distintos individuos, ¿sí? Al mismo tiempo. Cada uno de estos 96 o de estos 384, cada cuadradito es una muestra diferente para el mismo set de sondas. ¿Sí? Ahí va, ahí conecté. Sí, ¿Sí? y ahí conecté con la imagen Acá que sigue. suponete que pongo, acá está tu muestra, acá está la de Carlos, acá está la de Agustina, acá está la de Anaí, acá puse la de Nati. Y lo que voy a hacer es voy a estudiar a cada uno de ustedes en los mismos sitios a lo largo de su genoma. Sí, perdón, ahí ¿Sí? está, gracias. Bueno, acá les quería presentar al Gene Titan, a mi hijo del laboratorio, como le decimos, que bueno, con esfuerzo conjunto de la Facultad de CONICET lo tenemos. Hay muy pocos equipos en toda Sudamérica, tuvimos la suerte de poder contar con uno, y como ven, el equipo va a estar asociado a una computadora. Todo lo que nosotros hacemos está programado, ¿sí? La verdad que si bien es un equipo que tiene su complejidad, también la robustez hace que cuando damos resultados sean altamente confiables, ¿sí? Como dijimos, en este equipo pueden trabajar o placas de 96 muestras o placas de 384. Cuando trabajamos con placas de 384, hay muchas cosas que imagínense que en manual no se pueden hacer. Sobre todo porque, como hablábamos hoy, el tema de las hibridaciones, el tema de la fragmentación, todo lleva tiempos muy acotados. Imagínense si nosotros tuviéramos que pipetear, ¿sí? El buffer de fragmentación en cada una de las muestras en una placa de TES84. Cuando voy por la muestra número 25, ya la primera se me degradó. Entonces todo esto se hace con un segundo equipo, que es una plataforma de trabajo, que lo que nos ayuda es a hacer toda esta dispensación en tiempo y forma, ¿sí? Y además tiene placas que me permiten o enfriar o mantener a temperatura determinados buffers que van a actuar a lo largo del proceso. Y
acá lo que les quería mostrar es que en este equipo lo que tenemos es que cada cosa que va sucediendo tiene un lugar específico en el equipo. O sea, va a tener un lugar donde se hace la hibridación, un lugar donde se colocan todos los reactivos que yo voy a necesitar que se utilicen en cada una de estas etapas. O sea, entre lo que se complementa en este equipo y el equipo que vimos anteriormente, se lleva a cabo el proceso de microarray. ¿Sí? Un poco resumiendo lo que veníamos hablando, ¿qué ventajas y qué desventajas presenta la utilización de la técnica de microarray? Bueno, lo que hablábamos un poco es que podemos analizar muchos sitios diferentes en muchas muestras al mismo tiempo, que el volumen de material que necesita es muy pequeño, que eso es otra ventaja respecto a otras tecnologías, que esto de que estén las ondas repetidas, de que esté todo seteado, y que la determinación también de los fenotipos sea todo por software, no haya un ojo humano que a lo mejor pueda inferir algún error, hace que la técnica sea muy robusta y altamente reproducible. Por otro lado, también nosotros tenemos un umbral en el que se detectan las variantes. Si las variantes son muy raras, el equipo lo podemos setear de manera que esas variantes no se detecten y no nos hagan ruido en lo que es el ensayo. Eso es, si ustedes calculen que nosotros lo que estamos haciendo es, se tiene tanto conocimiento del sistema que estamos analizando que para el diseño de esas ondas, nosotros le damos las posibilidades de presentación de las variantes más comunes o asociadas con, en detrimento de las variantes que por ahí no presentan ningún valor diagnóstico. Y las desventajas es esto, el que tenés que conocer el sistema muy minuciosamente para poder tener un diseño de los microarray, o sea, de estas ondas que nosotros vamos a utilizar para detectarlas, y que la técnica de un costo elevado. Mientras más cantidad de muestras se puedan hacer a la vez, es más económico, pero aún sigue siendo una técnica costosa. En el campo de ustedes, en el campo microbiológico, ¿qué es lo que podemos hacer con esta técnica? Bueno, un poco fuimos recorriendo algunas cuestiones, ¿no? Nosotros podemos hacer perfiles de expresión génica, como los que habíamos visto, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué hay de diferencia entre en expresión de una cepa que es patogénica de una que no es? Estudios de patogenicidad en cuanto a cómo es esa patogenicidad, si es alta, si es baja, y esto también se hace a través de estudios de lo que es la producción de ARN mensajeros. También comparando lo que sucede en organismos sanos y organismos afectados, saber qué mecanismos de acción se van a implementar cuando aparece una resistencia a antibióticos, qué es lo que está pasando en cada momento en particular, la acción de determinados fármacos en lo que es la expresión génica, ¿sí? En distintos tratamientos, en distintos tiempos del tratamiento, se utiliza bastante. En el diagnóstico y detección de microorganismos, acá también es importante porque muchos microorganismos tienen en su determinación muchos pasos que requieren mucho tiempo. En este caso, cuando uno tiene puesto a punto esta técnica, en poco tiempo podemos dar un resultado del diagnóstico de qué microorganismo está haciendo su efecto, ¿no? Y esto, en el último punto, que es un poco más de investigación, si quieren, es cómo va siendo la evolución bacteriana y cómo es la epidemiología de cada uno de los microorganismos que se puedan analizar. También esto está en relación con qué genes se están expresando y qué no, y en qué tiempos. ¿Sí? Bueno, acá les
es un poco esto también. No solamente el ARN, vamos a usar el ARN mensajero, también se puede usar el ARN ribosomal. Muchas cepas bacterianas se caracterizan a través de la subunidad pequeña, la subunidad 16S del ribosómico, para establecer cuál es el microorganismo que está actuando y cuál cepa, si hubiera diferentes cepas, y esto también nos ayuda a saber cuál es su peso a nivel clínico, ¿verdad? También ha permitido el desarrollo y el testeo de muchas cepas al mismo tiempo y poder identificar cuál de ellas es. Otra es, como les mostraba acá, esto es como si tuviéramos, acá lo que me preguntaba vos, Roger, sos el que, acá es otra aplicación. Sí, el que molesta soy yo. No, no hay problema. Acá, por ejemplo, vos tenés, lo que se hizo es el testeo de distintas sondas, pero en este caso es una sola muestra sobre todos estos, otra muestra sobre todos estos, y ver qué pasaba con los distintos ARN mensajeros. Entonces, lo que veíamos era 2 perfiles de expresión de distintos ARN mensajeros. En cada uno de estos es el análisis de un ARN mensajero diferente, ¿sí? Entre, suponete, un individuo que presenta la infección y un individuo que no presenta la infección, ¿sí? Por ejemplo, en esto es diferente a lo que habíamos visto, que era una muestra por cuadradito. Esta es toda la misma muestra, y en cada cuadradito diferente estamos testeando una cosa distinta. Eso te decía que tenía que ver con el diseño del microarray que yo esté utilizando. Perdón, Egle, te hago una consulta que un poquito está relacionada con la pregunta que creo también Roger trató de formular, a ver si yo también la entendí. Acá tenemos, vos me estás presentando un análisis de expresión, ¿no? Entonces, Sí. cada puntito, como decís vos, es un arreglo de sondas para un tipo de mensajero particular. Sí. Y obviamente, como estamos hablando de expresión, yo espero ver diferentes intensidades, no solamente está o no está, sino que está más intenso o menos intenso según cómo se exprese un gen en un determinado momento. Entonces lo que veo acá es un gradiente, desde algo que está totalmente negro hasta algo que está totalmente blanco, asumo que así será ¿no? Ahora, en la que veíamos antes, que eran de SNPs, ¿sí? Y ahí yo también me quedé medio clueco, también se ve en la de blanco y negro que hay puntos muy brillantes, puntos muy oscuros y puntos intermedios. Mi pregunta es, ¿por qué aparecen puntos intermedios si el polimorfismo está o no está? Ahí no tenés grado de expresión. Claro, ahí lo que yo me olvidé, lo había puesto para ponerlo y después. En el que nosotros vimos, Carlos, acá, lo que vemos es una placa de genotipificación de bovinos. Sí. Entonces acá lo que tengo son 3 opciones de presentación. Ah, ¿sí? ¿tenés los heterocigotas? Claro, tenés los homocigotas dominantes, activos, y los intermedios, que serían los heterocigotas. Está bien, está bien. ¿sí? Y por eso les decía, es distinto también si yo trabajo con un organismo haploide que uno diploide. Claro. Las presentaciones, qué cantidad de variantes voy a poder tener en uno o en otro, son diferentes. Perfecto. También, puede ocurrir, Carlos, que en el arreglo vos tengas un problema con un set de sondas en una muestra en particular, y te aparece blanco porque te apareció blanco porque no hubo ninguna detección, y es un problema de ahí, o que te aparezcan ciertas sondas. Por eso esto que yo les decía de la redundancia, de la cantidad de sondas en cada lugar, a vos te da precisión de lo que está pasando, porque pasa en una. Gracias, Eglita. Muchas gracias por haber hecho esas preguntas. Por nada. No, ustedes entre los dos me salvaron. ¿sí? Acá les dejo, igual les había puesto en la presentación como un resumen de qué principios atiende la técnica de microarray, y también hice acá, del último punto que habíamos visto recién,
es, por ejemplo, una célula normal y una célula con patología, van a este microarray de hibridación que yo lo había puesto acá. Ves que acá lo que se chequea es qué sucede en cada uno de los puntos con un individuo que presenta la patología y otro que es normal, y se ven las diferencias en la expresión. Esto se usa mucho, ¿sabes qué? Carlos, vos por ahí lo viste en el área de cáncer. ¿En qué sucede con pacientes oncológicos o con pacientes en distintos tramos del tratamiento? Se hace mucho este tipo de estudios de expresión basados en microarray. Esto se los dejo como un resumen, ¿sí? Ahí la saqué. Lo que también les quería decir es que obviamente todas las tecnologías lo que van avanzando es que tienen un tiempo como de incubación en el laboratorio, donde pesa más por ahí la parte de investigación y de desarrollo, hasta que después se logra hacer la transferencia al campo clínico diagnóstico, ¿sí? Pero que bueno, que esto también, la importancia es, por ejemplo, en la parte de farmacogenética, en todo esto que se va a apuntar, supuestamente, a una medicina mucho más individual y mucho más personalizada de lo que le sucede a cada uno con cada medicación, y no estas medicaciones generales que no a todos nos actúan del mismo modo. Así que, bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cuestión que no quedó clara, que no fui lo suficientemente clara al explicarlo. No, la verdad, explicás re bien y tenés mucha paciencia, sobre todo conmigo, que a veces me cuesta. Así que agradezco mucho la clase. A mí me encanta la interacción. Carlos sabe, me parece que esto de ser docente, uno se va enriqueciendo muchísimo con que a uno le hagan preguntas, que le hagan devoluciones, porque nos ayuda a mejorar y nos ayuda a decir, bueno, esto, como lo que recién decía Carlos, yo les mostré esto que había 3 tonos de grises, y no hice hincapié en que estábamos viendo un organismo diploide, que tenemos 3 posibilidades en cada uno de los puntos. Y ¿me entendés? Y sería importante que eso lo dejara remarcado en la filmina. Y sirve, porque entonces uno va mejorando su calidad docente, me parece. Si le prestamos atención. Sí. Tengo una pregunta, Claro, Egle. El aparato, Sí. como es tan sofisticado y demás, vi mucha manguerita. ¿Qué posibilidad hay que se te contaminen las mangueritas, que se te tapen, o que si no lo usas frecuentemente, tipo todos los días, no sé, que no funcione? Nosotros hacemos lo que se llama una prueba de agua. Se prueba todo el sistema cada tanto y se hace, viste, como el auto. Hacemos circular por esas mangueras circulan, se limpian con alcohol diluido para poder tener todo ese sistema funcionando. Si lleva mantenimiento, también cada tanto tiempo tenemos un servicio obligatorio. No, me imagino que este año de la pandemia fue terrible. Sí, además el tema del polvo y todo eso, estos aparatos son terribles porque tenemos muchos sensores de un montón de cosas, de temperatura, de luminosidad. Entonces, la verdad que fue un año difícil, y igualmente el año pasado se hicieron corridas porque teníamos cosas pendientes con gente de afuera, y que sabes que es un mercado chiquito y que no te puedes dar el lujo de perder nada. Entonces, igual pedimos permisos especiales para poder cumplir. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿El resto? A mí no me quedó muy en claro el tema de cómo interpretar la anteúltima filmina. A ver. La de expresión. Sí, Acá de esta que estamos, la anterior, esta. ¿Ves que dice DNA microarray? Ahí está, esta de los azules
No, la que sigue. Pasa que se me mueve despacio a mí. ¿Esta? La del resumen, Egle. Esta. ¿La de resumen esta? Esa, sí, sí. Sí. En esto vos vas a tener... No, pará. No, la Vos anterior, estás en la que dice algunas aplicaciones de microarray en el campo. ¿En esa Te estás? pasaste por corrió. una diapo. Sí. No, en la que Es tiene el un- dibujo de las células sanas, las células patogénicas, y que cada una se hibrida y lo pones en el microarray. Esa imagen. Esta, No, la que sigue. no, es que la que sigue es el final. ¿Será Esa. Esa, sí. Esta, primero, esta es para una sola muestra, ¿eh? Haces actuar por un lado la extracción y todo lo que trabajamos con un tejido sano, ¿sí? Con una muestra sana, y por otro lado haces una patológica, no las dos a la vez. Porque por ahí Claro, sí. Ahí era que no entendía porque claro, no, es una o la otra. De cada una vos vas a tener un resultado diferente, o esperás obtener un resultado diferente. Cuando vos puedas comparar lo que te dio el tejido con el tejido que presenta la patología, lo que ahí vas a ver es qué se expresa y qué no se expresa. En esa diferencia, entonces vos vas a ver qué genes están involucrados cuando hay patología y cuáles no. Es como si usaras de base la célula normal en el estudio. O ¿sí? sea, ese gráfico sería como una superposición de los dos arrays. claro, sí, ahí entiendo. Claro, tendrías que porque tener para como mí es era en el todo en el caso, mismo. claro, es como si tuviera, a vos te iba a dar dos perfiles como los que tenemos acá, como los azules. ¿Sí? Vas a obtener por cada individuo, ¿sí? Un resultado de expresión génica, de acuerdo a si estamos hablando de uno sano o si estamos hablando de uno con la patología. Entonces ahí vos vas a poder comparar qué sucede en cada punto con la sonda. Cada sonda va a revelar qué es lo que sucede con la presencia de un ARN mensajero en particular. Ahí está, listo, ahí entendí. Muchas gracias. No, por favor. Carlos, ¿querés que arregle esas cosas y te lo vuelva a mandar? No, creo que no hace falta. No. Supongo que vamos todos a recordar, son dos pavadas, no hay ningún problema. Bueno, Egle, nada más que agradecimiento por tu tiempo, tu No, un placer. disposición, tu buena onda siempre. La verdad que una charla muy linda, nos adentra en una tecnología que no es frecuente de ver. Eglita les comentó, existen, esta es una plataforma de las más grandes que tiene Affymetrix. Hay plataformas mucho más chicas que se usan en algunos laboratorios diagnósticos con chips que son un poco distintos. Son chips que en vez de tener muchas muestras van de a una muestra, ¿sí? Pero también, como dijo Eglita, perdón el ruido, pero estoy enchufando la compu. Como dijo Eglita, es una tecnología que hoy todavía sigue siendo algo onerosa, o sea, algo cara. Como todo, ustedes saben, hay un proceso, se las voy a buscar esa imagen, pero es una imagen que a mí siempre me gusta mostrar, que es cuál es el proceso de desarrollo, de instalación y de democratización de productos. O sea, y eso es válido básicamente desde una computadora, un celular o una tecnología médica, cualquiera. Entonces, los arrays, obviamente que están en un momento de instalación de tecnología. La tecnología está instalada, es robusta, demostró que tiene utilidad. Bueno, ahora solamente queda tiempo para que pase a la fase de democratización. La fase de democratización lo único que hace es que como esta técnica empieza a difundirse cada vez más, los costos empiezan a ser cada vez más bajos. Y volvemos al ejemplo que les dio Egle del mueble a medida o el mueble estándar, ¿sí? Cuando se tienen que producir nada más que 10 aparatos para surtir a medio continente, esos aparatos son muy caros.
cuando esté la oportunidad de que haya un aparato en cada laboratorio del continente, entonces van a ser aparatos seguramente mucho más baratos. Ha sucedido con otras tecnologías, si quieren la que van a ver la clase que viene, un PCR en el año 90, cuando aparecieron los primeros aparatos, salían casi $100.000. Hoy se consiguen PCRs comunes de tiempo final en $5.000. ¿sí? Y si quieren, el ejemplo más eficiente es el del celular. ¿sí? Que hoy por hoy un celular es básicamente una microcomputadora hipercompleta. Desplazó no solamente a las computadoras, sino a las cámaras de fotos y demás, y sale 1/10 o menos de lo que salía cuando se generaron. Así que esperemos que los arrays puedan brindarnos esa oportunidad también. ¿sí? Carlos, hago una pregunta por una palabra que usaste vos y que también lo dijo la profe Egle. Cuando dicen que el microarray es robusto, ¿se Sí. refieren a que es de resultados confiables? Sí, a que los resultados son consistentes, digamos. O sea, vos lo podés hacer 10 veces y 10 veces te va a dar lo mismo sin ninguna duda. Y en general esa robustez, como te dijo Egle, está dada por el tema de la redundancia. O sea, en este caso en particular, como hay muchas sondas que dan a un mismo target, entonces una hibridación positiva no es simplemente una hibridación que se dio por casualidad o un artefacto, sino que es efectivamente lo que está marcando la presencia de una variante. Entonces, por eso se dice que es robusto. ¿sí? Perfecto, gracias. Lucía va a hablar de robustez en la clase de PCR cuando den validación. ¿sí? Una de las cosas que se mira, yo no voy a entrar en eso, algo les comenté en la primera clase, pero muy por arriba, una de las cosas que se mide es la robustez de la técnica. Y ustedes la clase que viene van a ver cómo se hace el análisis de esa robustez, ¿sí? Entre otras cosas. O bueno, también extrapólenlo a, no sé, si hacen el experimento acá en Argentina, te tiene que dar lo mismo que hacer el experimento en el mismo equipo en Estados Unidos. Claro. Qué sé yo, una cosa así. Exactamente. Imagínense que hoy por hoy, cuando hay, por ejemplo, kits, que volvamos al tema del COVID, ¿no? Y de la pandemia. O sea, lo que tienen que garantizar aquellas empresas que producen kits diagnósticos, ¿sí? En principio es que están probados en determinados equipos, porque es imposible que los prueben en todos. Entonces, los prueban en general en equipos que son de más amplia comercialización. Ahora, ellos tienen que estar seguros que, como dijo Lu, si lo hacen en la India, lo hacen en China o lo hacen en Argentina, el kit responda de la misma manera cuando usan los mismos aparatos, porque si no estaríamos en un problema grande, ¿no? Si, no sé, por ejemplo, la temperatura ambiente afectara, por más que sabemos que tiene que estar, los laboratorios tienen que estar a 22 grados, digo, no siempre ocurre. Si cualquier cosa, la humedad ambiente o la temperatura ambiente fueran tan estrictas que pequeñas variaciones te hacen variar el resultado, estaríamos en un problema grande. Bueno, eso habla de la robustez de la técnica, ¿sí? Bueno, Egle, de nuevo, muchísimas gracias. No digas que te gusta tanto, porque si no te vamos a robar de genética general y te vamos a traer para acá. ¿sí? No, sabés que me gusta compartir este espacio. Vos sabés lo que te respeto como docente, así que para mí es un placer que me inviten. Yo te agradezco y te vamos a invitar, y te vamos a invitar siempre, y tal vez te invitemos más seguido hasta que logremos robarte. Ese va a ser el camino. ¿sí? Hasta que yo me pelee con Pilar o con Guillermo y te robemos. Lo bueno es que quedó todo grabado, Egle. Uy, tienen razón, esta cosa es peligrosa. ¿ves? Lo puedo usar, ¿te das cuenta? Lo puedo usar. Voy a terminar la grabación primero. Gracias.